Buenas noches. En este video trataremos tres aspectos muy importantes sobre la facturación. Primero, los requisitos, las modalidades de facturación y la sanción por no facturar. Segundo, la importancia de facturar de manera correcta. Tercero, las implicaciones que conlleva la no facturación adecuada. Estos temas son indispensables para los comerciantes, las empresas y hasta para nosotros mismos los clientes, quienes debemos exigir siempre la factura cuando realicemos cualquier tipo de compra. Es bueno recordar el concepto de factura. Recordemos que es un documento legal que sirve como constancia para el vendedor y para el comprador por la operación realizada, que puede ser la compra de un artículo o de un servicio. Requisitos de la facturación. La factura debe reunir requisitos que están señalados en el artículo 621 del presente código y el artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. Recordemos que para efectos tributarios la factura debe contener como mínimo los requisitos contemplados en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Allí encontramos una serie de requisitos que son los siguientes. A. Estar denominada expresamente como factura de venta. B. Nombres, apellidos, razón social y NID del vendedor o de quien presta el servicio. C. Apellido, nombre, razón social y NID de quien adquiere el bien o servicio. D. Debe llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta. E. Fecha de expedición. Esta es el día en que se realiza la factura. F. Descripción específica de los artículos vendidos o servicios prestados. G. El valor total de la operación. H. El nombre o razón social y NID del impresor de la factura. Y indicar la calidad del retenedor del impuesto sobre las ventas. Muy importante este último punto. Continuamos con las modalidades de facturación. Actualmente encontramos las siguientes modalidades. Primero tenemos la modalidad de papel, comúnmente conocida como preimpreso. Este tipo de facturación se lleva generalmente en un talonario mandado a timbrar, el cual debe contener algunos datos preimpresos como el NID del vendedor, la razón social, el número de la factura, entre otros. Recordemos que estos datos se encuentran en el artículo 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. También tenemos la modalidad de por computador. Al igual que la factura de papel, esta se encuentra regida por los artículos 617, 618 y 618-3 del Estatuto Tributario. Su expedición es por medio de correo electrónico, pero esa entrega debe ser física. Adicionalmente, permite al software asociar la identificación del artículo o servicio prestado. También tenemos la máquina registradora POS. Esta es una modalidad en la que el hardware y el software interactúan para la generación de la factura, para lo cual para el control fiscal se exige imprimir al final del día un comprobante de informe diario de ventas para cada servidor. La normatividad para la máquina registradora se encuentra en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, artículo 6 del Decreto 1165 de 1996, artículo 7 de la Resolución 3878 de 1996, artículo 5 de la Resolución 5709 de 1996. Por último tenemos la modalidad electrónica. Esta modalidad de facturación se asemeja a la factura por computador, ya que su expedición por medio de uso electrónico las hace diferentes a la factura electrónica adicionalmente entregada y aceptada. Ahora vamos a mirar las sanciones en facturación, con lo cual se debe colocar mucho cuidado. Sanción por no facturar.
Quienes estando obligados a expedir facturas no lo hagan podrán ser objeto de una sanción o cierre del establecimiento de comercio. Sanción por expedir facturas sin requisitos. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se interponga mediante la resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a personas o entidades a sancionar, quien tendrá un término de 10 días para responder. Sanción por inconsistencias en la contabilidad. Estas sanciones están en los libros de contabilidad y se generan cuando se incurren irregularidades al llevar la contabilidad. Esto lo vemos en el artículo 654 del Estatuto Tributario. Este señala claramente cuáles son esos hechos irregulares: no llevar libros de contabilidad, no tener registros de los libros principales de contabilidad, no exhibir los libros de contabilidad cuando las autoridades tributarias lo exijan. La importancia de la correcta facturación. Tenemos como importancia que cuando se realiza una compra, la responsabilidad del vendedor es garantizar el producto que nos está vendiendo o el servicio, ya que si existe algún reclamo por desperfecto o falla del material, pues debemos obtener un soporte del cual nos vamos a guiar para hacer el reclamo. La importancia de la factura también nos indica que el vendedor está pagando los impuestos correspondientes. Estos impuestos ya están incluidos en el precio. O sea que en una compra sin factura, el comerciante se está quedando con la cantidad de dinero que no le corresponde. La factura debe ser emitida con la mayor precisión y claridad, pues ya que están dadas las condiciones de pago. Es de suma importancia determinar la precisión del plazo permitido al cliente o comprador, el valor de la misma, la fecha de la creación y el servicio ofrecido o el bien que se vendió a otros. La facturación en las empresas es de suma importancia, toda vez que la mayoría de las mismas realizan sus ventas utilizando el sistema de crédito, lo cual permite al acreedor o vendedor en una buena facturación el cobro puntual de las mismas y la viabilidad y sostenibilidad de las empresas, dado que si una factura está mal diligenciada o le faltan ítems, el cobro se verá afectado, afectando el recaudo del valor invertido, muchas veces imposibilitando un valor de cobro jurídico. La generación de las facturas con numeración consecutiva tiene su razón de ser, pues ya que esto permite un control no solo para la empresa sino también para la DIAN. El inadecuado ingreso de la información puede presentar pérdidas de información o de los mismos documentos. ¿Quiénes deben expedir factura? Según el Estatuto Tributario, en el artículo 615 establece que para efectos fiscales, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas o enajenen productos de la actividad agrícola o ganadera, deberán expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realicen, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes, de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. ¿Cuáles son las funciones generales de la factura? La primera, prueban la posesión de un bien o servicio, es decir, que me hace a mí como propietario de dicho servicio o bien. Permite la solicitud de cambio en caso de resultar defectuoso el producto, es decir, un reclamo o una garantía por el cual yo tengo derecho a solicitar. Y el tercero es que estamos garantizando el ingreso de los impuestos al Estado, es decir, que no se está ocultando un valor como por ejemplo el IVA, que este debe ser cancelado al gobierno. Al realizar una buena facturación que tenga todos los ítems requeridos, estamos asegurando que el vendedor no retenga el IVA y que el valor del producto final
está todos los impuestos. Esto quiere decir que se está pagando todos los impuestos al Estado. ¿Cuántas copias de la factura debe conservar el obligado a facturar? Legalmente la obligación es la de conservar una sola copia. Sin embargo, no está obligado y no tiene un límite de conservar varias copias, ya si la persona lo requiere o la empresa o el facturador. ¿Quiénes no están obligados a generar facturas? Las ventas realizadas por responsables del régimen simplificado, las empresas que presten el servicio de transporte público, urbano o rural de pasajeros en relación con estas actividades, quienes presten servicios de baños públicos, las personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos del impuesto sobre las ventas o presten servicios no gravados, siempre y cuando no sobrepasen los topes de ingresos y patrimonio exigidos a los responsables del régimen simplificado. Y por último, las operaciones realizadas por bancos y corporaciones financieras y de ahorro y de vivienda. Implicaciones de no llevar una correcta facturación. La resolución de la facturación es un requisito exigido por la Resolución 378 de 1996 de la DIAN, y su incumplimiento conlleva a la imposición de la sanción contemplada por el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, es decir, la clausura del establecimiento de comercio en los términos del artículo 657 del Estatuto Tributario. La normativa es clara y sencilla. Aún así, es habitual cometer muchos errores que pueden llevar ante una inspección o a tener un problema, tanto en el emisor como en el receptor de la factura. Vamos a mencionar a continuación algunos errores que se cometen en facturación. La primera de ellas es la falta de datos en las facturas, como la falta de identificación de las partes, como un documento inválido, la ausencia de la fecha del emisor en la que se produce la operación o la venta. Otro de los problemas es la numeración. Este debe ser correlativa y siempre en relación a la fecha de emisión, y solo se admite el inicio de la numeración, coincidiendo con el principio del ejercicio. Otro de los errores muy habituales que se comete en facturación es no tener claramente especificado el concepto facturado. Otra es la prestación de los servicios. Es obligatorio que se especifique correctamente a qué corresponde esa factura, sea los servicios prestados y al importe de los mismos. Se puede cometer el error de tener factura falsa. Esto es no realizar correctamente la facturación. Se puede considerar una operación fraudulenta. Vamos a hablar a continuación de las conclusiones y de la importancia de hacer una buena facturación. Es importante, ¿por qué? Porque ayuda a tener saldos de inventarios tangibles y reales en una empresa o una organización. Estamos cumpliendo con una norma. Además de esto, nos ayuda a tener ventas reales, que nos ayudan a tener un presupuesto a futuro con metas alcanzables. Nos ayuda a que el cliente tenga la claridad del valor real del producto y lo que se debe pagar de impuesto por el mismo. Nos sirve como soporte de venta y compra de un producto o servicio. Y finalmente podemos decir que con la factura podemos hacer algún reclamo o pedir garantía de un producto o de un servicio. Muchas gracias.